Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con la reflexión sobre las bienaventuranzas. Para estos estudios he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hoy reflexionaremos en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras versiones dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz no caracteriza la existencia terrenal del hombre por dos razones básicas: la oposición de Satanás y la desobediencia del ser humano. La paz de la que Cristo habla en esta bienaventuranza es diferente de lo que el mundo conoce. La paz de la que Jesús habla no es la ausencia de conflicto y lucha. Se trata de la presencia de su justicia. Solamente la justicia de Dios puede producir las relaciones pacíficas. Recordemos que hemos venido reflexionando en Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La palabra de Dios nos invita a no afanarnos, no preocuparnos. Jesús habla contra estas cosas, dada la vigilante mirada de un Padre Celestial que siempre está al tanto de nuestras necesidades, porque Él es el príncipe de paz. Nuestro Mesías es identificado como príncipe de paz, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Dios es la fuente de nuestra paz. Isaías y su mensaje representan un rayo de santidad en medio de la sordidez de los pecados de Israel, y llamó a sus contemporáneos a dejar de practicar la injusticia social y abandonar la confianza en el poder de la carne y confiar en el Señor, que es la roca eterna. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Isaías 26, del 3 al 4. Pablo nos sugiere enfáticamente en Filipenses a depositar toda carga en Dios para experimentar su paz. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. El mensaje con que Dios nos alcanzó y que debemos predicar es un evangelio de paz. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de lo que es bueno. Romanos 10:15. Cristo es el pacificador que ha reconciliado al ser humano con Dios y quien hace posible la reconciliación de la humanidad consigo mismo. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:9. Aquellos que trabajan por la paz, los pacificadores, comparten el ministerio de Cristo de traer paz y reconciliación. Y así lo vemos en la palabra de Dios, en 2 de Corintios 5, del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
El ministerio de la reconciliación es el ministerio de la pacificación. Aquellos a quienes Dios ha llamado a paz, también los ha llamado a hacer la paz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El mérito resultado de la pacificación es bendición eterna como herederos de Dios en el reino celestial. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que invitan a los hombres a reconciliarse con Dios y los unos con los otros. Aquellos que activamente trabajan para generar paz y reconciliación donde hay odio y enemistad. Dios bendice a los pacificadores y declara en esta bienaventuranza que son sus hijos. Los mensajeros de paz son creyentes en Jesucristo. Solo ellos pueden ser pacificadores. Solo quienes pertenecen al Hacedor de paz pueden ser mensajeros de paz. Pablo nos dice que a paz nos llamó Dios. Y en esto también consiste la supremacía de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. El escritor de Hebreos hace una advertencia a los que rechazan a Dios y vincula la paz con pureza cuando instruye a los creyentes: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La paz no puede separarse de la santidad. La justicia y la paz se besaron. Es la lírica expresión del salmista en el Salmo 85:10. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Bíblicamente hablando, cuando hay verdadera paz, hay justicia, santidad y pureza. El gran enemigo de la paz es el pecado. El pecado separa de Dios a los hombres y ocasiona discordia y enemistad con él. Y la falta de armonía de los hombres con Dios ocasiona la falta de armonía entre estos entre sí. El mundo está lleno de conflicto y guerra porque está lleno de pecado. Los hombres no tienen paz porque no tienen a Dios, la fuente de paz. Caminar entonces con el Señor en paz y en justicia significa mantener la armonía con Él mediante fe y obediencia. Resumiendo un tanto lo que hemos platicado hasta aquí, el término paz nos debe traer a la mente todo lo que Cristo hizo a través de la cruz y de la resurrección para terminar con el dominio del pecado y hacer la paz entre Dios y el hombre, la paz entre todos los que están en Cristo, y para que nosotros podamos recobrar un estado de plenitud espiritual. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Gálatas 5:22. Debemos trasladar todo el peso de lo que está en nosotros a las manos de Dios, descansar en Él. Si confiamos en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarnos como usualmente hacemos con nuestros problemas, si ponemos nuestra mirada en Jesús, experimentaremos su paz. Te invito a meditar en estos versículos donde el apóstol Pablo nos convoca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Segunda de Corintios 13:11. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Gloria a Dios.